Agradecemos la presentación del doctor Castro Carpio. Preside la sesión y moderará la deliberación el académico doctor Alberto Perales. Muchas gracias, doctor Castro Carpio. Ha sido una excelente presentación con un mensaje científico y moral muy claro. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Quisiéramos hacer primero una lista de las personas que quisieran participar. Por favor, levanten la mano quienes deseen preguntar. La doctora López, doctor Burstein, doctor Garmendia, la académica doctora López. Gracias, doctor Perales. En primer lugar, agradecer al doctor Castro por esta sesión inspiradora y a la Academia por poner este tema tan importante en la discusión. Es fundamental la participación del Papa Francisco a través de esta encíclica, pero quisiera preguntarle cuál es el alineamiento de esta encíclica con el esfuerzo de todos los países del mundo a nivel de las Naciones Unidas con las metas y objetivos de desarrollo sostenible. Es muy importante que hayamos cambiado de las 8 metas de desarrollo del milenio que acabaron el año 2015 y que ahora la humanidad entera nos hemos puesto de acuerdo en trabajar 17 objetivos de desarrollo sostenible hasta el año 2030. Por supuesto, inspirados en la necesidad de que no puede haber un esfuerzo de un país sin que tenga que involucrarse todos los demás para tener un mínimo de resultados. Entonces, no es solamente los cambios en salud, en educación, lucha contra la pobreza, ingreso a trabajo, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no?, este trabajo de liderazgo del Papa como autoridad política? Y que bien resalta el señor Al Gore cuando dice la decisión política es energía renovable, o sea, es algo que tenemos que sacar ventaja y pedir que otros líderes lo hagan con esa consistencia. Académico doctor Burstein. Bueno, en primer lugar, para felicitar y agradecer al doctor Augusto Castro los mensajes que nos ha traído en relación con el cambio climático y lo que pasa con la humanidad. Quería referir que la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, órgano oficial de difusión científica del Instituto Nacional de Salud, brazo científico del Ministerio de Salud, ha publicado el año pasado un número expreso dedicado a cambio climático y se designó inclusive un editor invitado para que se desarrollara este problema, y después, cuando se editó la revista, se hizo una conferencia conjunta del Instituto Nacional de Salud con la Academia Nacional de Medicina para visualizar y esclarecer algunos puntos relacionados a los artículos que se habían publicado en esta revista sobre cambio climático. Y en uno de los artículos, mi hija, que es Tania Burstein, que es geógrafa, ha trabajado en la Católica, ella ha estado con la doctora Michelle Bernex, publicó un artículo sobre la responsabilidad del Estado en el cambio climático y particularmente el sector salud. Se expone ahí que uno de los elementos que en el país tiene que controlarse y que no se controla es precisamente los hospitales. En los hospitales es una fuente de contaminación climática importante y que el sector salud debería liderar, sería una responsabilidad, precisamente las acciones en relación con la protección de la salud relacionadas con el cambio climático. El Instituto Nacional de Salud creó hace unos 3 años una unidad para el estudio del cambio climático, que en el transcurso del tiempo, con los cambios que se producen en la jefatura del Instituto, en esos 3 años se han cambiado 3 veces jefatura del Instituto, se ha desactivado esta unidad de estudio climático. Entonces, en realidad, el sector salud y el Ministerio de Salud Pública no está atendiendo las sugerencias que tanto el Instituto Nacional de Salud como la Academia Nacional de Medicina, a través de sus órganos de difusión y las actividades que realiza, proponen como responsabilidad del Estado. Entonces sería necesario, con esta reactivación que está haciendo la Academia y la invitación que se le hace al doctor Augusto Castro y la encíclica papal y la conducta que se está adoptando ahora en el mundo, que se insista permanentemente, porque en nuestro país es así,
uno tiene que estar detrás de las cosas, si no se cumple, que el sector salud tiene responsabilidades, ¿no?, en este aspecto, y tiene que crear, tiene que establecer una política de Estado en relación con lo que significa las medidas que deben tomarse para defender la naturaleza y para crear pues una condición vivible en nuestro planeta, y en relación con lo que al médico, a los médicos y al sector salud en general les corresponde. Eso es lo que quisiera simplemente exponer y felicitar nuevamente al doctor Castro Carpio de la Universidad Católica por lo que nos ha traído. Muchas gracias. Académico doctor Garmendia. Bueno, yo también me uno a las expresiones de agradecimiento y felicitación al doctor Castro. Nos trae pues un tema muy preocupante, ¿no?, en el cual, tal como lo ha señalado, y el cual ciertamente también nos ha llevado a una reflexión de que todos tenemos que participar desde lo individual hasta lo comunitario y desde el punto de vista de país y de gobierno. Y en Perú particularmente señalar que hay pues aspectos que tenemos que considerar, aparte del calentamiento global, la contaminación ambiental. Y esto se ha desarrollado de una forma bastante aguda con la minería ilegal y la deforestación de los bosques amazónicos, particularmente en lo que está sucediendo en Madre de Dios. Hay hasta un Ministerio del Ambiente, ¿no?, que realmente creo que en el último tiempo no ha sido lo suficientemente eficaz para poder detener muchos de estos problemas. En una de las tertulias de la Academia el año pasado hicimos alusión a que este aspecto lleva también a la consideración que es una forma de violencia, porque todo lo que está en contra de los derechos humanos, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que se realizó alrededor del año 1944-45, señala que todo aquello que viola los derechos humanos es un acto de violencia. Y entonces en esa tertulia señalamos la aparición de las llamadas violencias emergentes, entre ellas la violencia que se ejerce contra la naturaleza, que se ha dicho de paso fue señalada por Dante Alighieri en su visita al infierno, cuando señala que cuando con su maestro Virgilio llegan al 7º anillo del infierno, ahí están recluidos los violentos que ejercen violencia contra otras personas, contra sí mismo y también contra la naturaleza. O sea, evidentemente que se tiene que considerar también desde un punto de vista ético y moral el aspecto de la violencia que ejercen justamente aquellas personas que en alguna forma están implicadas en la producción de todos estos cambios climáticos. Me refiero pues a todos los que están en la industria, en aquellos digamos también países que desde el punto de vista político no disminuyen el impacto que pueden tener estos aspectos del calentamiento global. Entonces creo yo que realmente tenemos que seguir trabajando en ese sentido, tanto desde el punto de vista individual como comunitario, y también pues por eso creemos que haber traído este tema a una tertulia de la Academia Nacional y a una persona como el doctor Castro, que lo ha expuesto de una forma tan diría yo académica y clara, realmente nos hace meditar y reflexionar sobre esto verdaderamente. Solicitamos al doctor Castro dar respuesta a estas 3 inquietudes. Bueno, no sé si voy a poder resolver las inquietudes, pero por lo menos un comentario también sobre lo señalado.
Agradezco a la doctora López por el planteamiento de cómo se hilvana, cómo se engarza la cuestión de esto del desarrollo sostenible con lo que podría haber significado la encíclica. Yo creo que el desarrollo sostenible es una propuesta, digamos, o sea, el tema de la sostenibilidad es un tema que hoy día está en agenda por Naciones Unidas. Y yo creo que a eso se suma ciertamente el papel de la Iglesia y el papel de los católicos, pero es algo que va más allá de la Iglesia católica, de alguna manera involucra, como decía ella, es un esfuerzo de todos, ¿no? Creo que hablar de desarrollo sostenible es una manera más completa, más inteligente que hablar simplemente objetivos del milenio, porque de alguna manera supone ya una lectura, una comprensión de cómo están las cosas y planteas un conjunto de ideas, de un abanico de propuestas, en este caso 17, para enfrentar diversos temas. Y de alguna manera, para no entrar en discusiones, más o menos se colocan los temas que son capitales y centrales, de acuerdo al sentir de las personas. Pero yo creo que comparto la idea final cuando se insiste en lo de energías renovables, porque creo yo, y no sé si lo he podido dejar claro en términos de mi presentación, de que el tema eje que provoca todo este tema del cambio climático es la generación de gases de efecto invernadero, la emisión de gases de efecto invernadero. Si no hubiese la generación de efecto invernadero, no tendríamos en la atmósfera el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es algo que pasa. Según el IPCC, se queda en la atmósfera durante 1000 años. O sea, el combustible que se quemó en la Revolución Industrial Inglesa en 1770 está ahí. Falta todavía un milenio para que desaparezca. Entonces, por eso es una concentración de esos gases que genera todo este efecto invernadero. Y lo que se genera no se va a eliminar. Entonces, ahí hay toda una discusión muy fuerte de parte de los científicos, de los químicos, cómo poder resolver este asunto. Entonces, el cambio de matriz energética es importante. Cuando se dice esto, no se piensa en destruir los negocios ni las empresas, sino se les dice que para continuar tenemos que utilizar otro tipo de fuente de energía. Utilicemos el sol, el viento, el agua, etcétera, cambiemos, porque nos estamos matando nosotros mismos. Y esta es una discusión abierta que inicialmente el mundo desarrollado ha comenzado a pensar. Antes de la COP20 hay una reunión entre China y los Estados Unidos, que como hemos dicho representan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, de emisiones de gases, y se ponen de acuerdo en reducir sus metas, en reducir sus emisiones, y China plantea que a partir de 2030 van a comenzar a desarrollar energías renovables, ¿no?, de manera intensa. Y por otra parte, Estados Unidos no es un estado, digamos, donde todos sus estados tengan las mismas políticas. Hay estados americanos donde ya el uso de energías renovables es muy grande y el control de la contaminación también, en otros no tanto, ¿no? Pero Estados Unidos se compromete a esto. Estados Unidos ha reducido más o menos un 10% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y los países europeos que tienen menos emisiones también han comenzado a reducirlas. Yo creo que lo que está sucediendo es que los países industrializados han comenzado a darse cuenta que si quieren producir buenas cosas, buenos productos, tienen que mostrar que esos productos son de calidad. Y parte de la calidad de los productos significa decir: estos han sido producidos sin carbón, sin gases de efecto invernadero, cómprenlos, ¿no? Como los diamantes de sangre, ¿no? Los diamantes que no son de guerra, que no han sido usados por la guerrilla, son diamantes certificados que se venden.
De la misma manera, toda la producción industrial del norte comienza a ser una industria de calidad que no utiliza contaminantes y que no están en ese proceso. Y ese proceso los chinos se han dado cuenta y quieren también tenerlo. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Si ustedes analizan nuestro crecimiento económico, en estos 20 años que son lo mejorcito que hemos tenido, no interesa qué postura tengan política, en este periodo hemos crecido con A o B o C, hemos crecido generando y quemando gases de efecto invernadero. No hemos cambiado la matriz energética y teniendo una industria pequeña, podríamos haber invertido en ponernos a la cabeza de nuevas fuentes de energía, usando el sol y lo que significa la geotermia y otras cosas más, y utilizando el agua, no lo hemos hecho. Y eso es un problema, porque si fuésemos del tamaño de China, hubiésemos generado la misma cantidad de gases de efecto invernadero en estos 20 años, ¿no? Entonces creo que lo de energías renovables es un tema capital, es un tema central, porque lo que coloca el tema de energías renovables es: ¿estás dispuesto a cambiar esa matriz energética que le hace daño a todo el mundo? Si estás dispuesto, entonces ponlo en práctica y hagamos negocios y hagamos un desarrollo de la economía desde otra perspectiva. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Bernstein en la cuestión de la responsabilidad del Estado y el tema de la salud. Y yo creo que es el tema clave. El Estado tiene que tener políticas que afiancen y desarrollen lo que significa una vida sana y una producción limpia, y el Estado tiene que ser estricto en eso. Y creo que ahí el doctor Garmendia también señalaba que hay un Ministerio de Ambiente y no se siente, ¿no? Pero es que debe sentirse, pues. Los empresarios dirán: pero caramba, si hay tantos controles, nos elevan los costos y tenemos 50 problemas. Pero hay que tomar la decisión, pues. Queremos vivir en un mundo más sano, quizá ganando un poco menos, o queremos ganar más y deforestamos, arrasamos, hacemos todas las cosas que no deben hacerse, ¿no? Yo creo que para el tema de salud, para el Instituto Nacional de Salud, para la Academia Nacional de Medicina y para todo lo que significa el Colegio Médico, etcétera, etcétera, la mala noticia es que el incremento del cambio climático va a incrementar las enfermedades. Eso es lo que se viene. Y sobre todo las tropicales, ¿no? Entonces, pero en general, ese es un tema para el cual el Estado tiene que prepararse. Tiene que prepararse, ¿no? Porque ahí yo creo que el desafío es muy grande. Y eso es parte de los temas de adaptación, ¿no? Y finalmente, yo creo que también comparto la idea que hay una violencia contra la naturaleza. Comparto la idea de que la naturaleza, con la relación con la naturaleza también tenemos que tener una relación ética. La naturaleza no es una cosa. Y quiero poner un ejemplo, ¿no? Los antiguos peruanos llamaban a la naturaleza Pachamama, y la Pachamama estaba viva. A la Pachamama se le tributaba honor, se chayaba, se tiraba la chicha, se la ocultaba. Jamás se violaba las cosas que consideraban eran parte del equilibrio de la naturaleza. Nosotros hemos hecho todo lo contrario, ¿no? Hemos transformado la tierra en terreno. No sé si esa imagen puede ser... El terreno está desprovisto de vida. Es una cosa que nosotros intercambiamos. Yo creo que los antiguos peruanos y todavía los peruanos andinos consideran que la tierra está viva. Y hay que recuperar esa tradición, porque esa tradición es sumamente importante para poder vivir en un mundo que nos exige saberla tratar. El nombre del Perú, el nombre anterior del Perú, no es un nombre bien simbólico, ¿no? Es un país de partes, Tahuantinsuyo, país de partes, no es una unidad, es el manejo equilibrado de sus diversas partes lo que permite el éxito. Nosotros nunca hemos dado pie con bola, como se dice, ¿no? Y cuando yo miro el video
del Perú, del SPDA y del MINAM, y veo que están divididos en 3 regiones, costa, sierra y selva. Esas son las regiones en las que se piensa España, pero el Perú no se organiza así. El Perú se tiene que pensar desde otro criterio, desde la chala, la yunga, la quechua, etcétera, y son franjas de otro estilo. El geógrafo que inventa estas cosas, el geógrafo andino, es rescatado por el tío de Pulgar Vidal, Javier Pulgar Vidal, y piensa entonces el territorio de otra manera. Los territorios no cambian, entonces tenemos que pensar el territorio de acuerdo a lo que realmente nos está presentando el país, y entonces tenemos que estructurarlo así. Un país complejo que ya ha sido pensado, que no lo estamos nosotros pensando ni inventando, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay temas sumamente importantes. ¿Cómo vamos a defender bosques? Madre de Dios es una infamia. Esas fotos nos duelen. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la contaminación ambiental? Por supuesto, todo contamina, pero hay quienes contaminan más y otros que contaminan menos. Es cierto, las grandes empresas mineras contaminan proporcionalmente menos, pero también contaminan. Los chiquitos contaminan y como no tienen recursos ni tecnología, contaminan mucho. Pero en general la minería contamina. En general las industrias que tiran sus vertideros al Rímac contaminan, y no solo al Rímac, sino a todos los ríos de la costa y a otras partes más, como está el Mantaro. Entonces, si nos ponemos a pensar, efectivamente no hay una práctica que respete la naturaleza entre nosotros. Y de lo que se trata entonces es enfrentar la contaminación ambiental dentro de una estrategia que significa reducir, por un lado los gases de efecto invernadero, pero tampoco dar pie para que el territorio se maltrate o quede desprotegido o violentado, ¿no? Yo comparto estas ideas. Y quiero decirles una idea para finalizar, no sé si los voy a deprimir más, pero si ustedes se fijan en el mundo, y ustedes se fijan por qué hay guerras en el mundo en este momento, ¿por qué están peleando? ¿Por qué están peleando en Medio Oriente? ¿Porque los musulmanes son cerrados y testarudos y los cristianos son más abiertos y más libres? ¿O por el vil petróleo que hay ahí abajo? Y el vil petróleo es el que genera esto. Y significa un tipo de... No hay, por eso es que cuando yo les he puesto que los países no han cambiado, es porque la guerra sigue siendo por residuos fósiles. Eso no ha cambiado. Ninguno está haciendo la guerra por mejorar las estructuras, digamos, técnicas para ver cómo conseguimos energía solar. No, no están en eso, están peleando por petróleo, están peleando por gas. Cuando Rusia cierra el caño, deja sin calefacción a los europeos, ¿qué es? Controla el gas. Estar en Ucrania es gas. O sea, si ustedes se ponen a pensar, ahí están los problemas. ¿Por qué fue la crisis de Brasil? ¿De dónde salieron todo el robo que ha habido de unos y de otros? No nos metamos en política. Vendiendo empresas petroleras de Petrobras, ¿para qué? Para hacer caja, invertir y hacer el desarrollo del presal, ese yacimiento gigantesco en el Atlántico de petróleo que Brasil descubre y que cree fundamental para su desarrollo. Y sobre eso la corrupción se yergue. Y ahí está, se desplomaron. Es que no es que el tema no esté en el eje de lo que significa la disputa del mundo hoy, pero entonces es bueno que el Papa nos diga, bueno, hay que ser como Francisco de Asís, pues es bueno comenzar a pensar en un camino sano, un camino de fraternidad, un camino que piense en otras cosas, ¿no? Pero si estamos en guerra, es por el petróleo. Y todos sabemos que eso no está bien. Y sin embargo seguimos haciendo la guerra por el petróleo, ¿no? Y por el gas. El carbón que había comenzado a desaparecer ahora se exporta más, ¿no? Se produce más. Entonces yo digo, no nos engañemos, pues. O sea, el mundo sigue una lógica y creo que esta es una pelea muy fuerte. No hay que ensuciar los parques, no hay que contaminar, pero no perdamos la perspectiva de fondo.
que es como nuestro Estado se coloca y señala que debemos reducir esas emisiones de gas y buscar alternativas distintas, ¿no? Bueno, yo creo que ya los he molestado bastante. Muchas gracias. El doctor Castro es un extraordinario profesor universitario. Doctor, a nivel micro, hay un divorcio entre lo que hablamos y lo que hacemos. Este es un problema no solo técnico o conductual, es esencialmente moral y nos involucra a todos. Dicho con énfasis, nosotros. Pregunto sobre dos actividades culturalmente influyentes. La primera, las instituciones universitarias. ¿Qué pueden y deben hacer y ejemplarizar en este tema? El segundo, el mensaje de los medios masivos de comunicación. Influyen poderosamente en la población. Actualmente dominan las actitudes consumistas, desperdicio, poca responsabilidad social y casi ausencia de protección ambiental. Todo ello acompasa los intereses de la empresa. Por favor, sus comentarios. La universidad puede hacer muchísimas cosas, pero la universidad no tiene plata. O sea, entre San Marcos y la Católica hay, en estos años se han graduado alrededor de 300 geógrafos. Cada distrito necesita un geógrafo. ¿Cuántos distritos tenemos? 1800 distritos, municipios distritales, más 500 provinciales y más 26 regiones. Miren ustedes la cantidad de geógrafos que necesitamos. ¿Cuántos científicos ambientales tenemos? Muy pocos. Porque son carreras nuevas. La veterana, la Universidad de La Molina, es la que más tiene, pero vinculados más a los temas de agricultura y ingeniería. La Universidad Nacional de Ingeniería también ha sacado estos temas. Nosotros estamos por sacar otras especialidades así, pero no tenemos una expertise inmensa en este terreno. Eso es por decir algunas cosas. Y cómo, o sea, ¿de quién es la preocupación? No es una preocupación del Estado, de la sociedad, decir, por favor, necesitamos más especialistas en esto y impulsar este tipo de cosas, pero no se impulsa. Yo no entiendo cómo universidades importantes del país, como la UNI, por ejemplo, ¿no?, tengan un presupuesto de menos de 100 millones de dólares al año, 300 millones de soles. ¿Qué pueden hacer con eso? Cero investigación. La Católica se esfuerza por tener más investigación, pero tengo que decirles que lo que disponemos para investigación son alrededor de unos 30 millones de dólares, que nos lo repartimos a sablazos entre nosotros, ¿no?, peleando por concursos y pedacitos, ¿no?, proyectitos y cosas. No hay más. O sea, lo que se invierte en términos de investigación para ciencia, para tecnología, es poco. ¿Cuánto es la inversión que da, digamos, el Estado para ciencia y tecnología? Como médicos deben saber esto. 0.1 del PBI. Brasil tiene 1.2 de su PBI. País desarrollado que se presta 3.5. Y nosotros 0.1. No digo nada de Chile porque después nos van a decir no tenemos nada contra Chile, pero Chile está en 0.8 y nosotros 0.1. Y eso que ahora con CITEC está funcionando y tiene proyectos, etcétera. Pero claro, lo que se está dando a Concitec es más o menos lo que se le daba antes. ¿Por qué? Porque seguimos en 0.15, 1.7. ¿Por qué? Porque el Perú tiene más ingresos. Entonces el porcentaje del PBI es menor. Más plata, pero porcentualmente es más o menos la misma cantidad. Si no se invierte en investigación dura, no esperemos nada. Yo creo que estamos llegando a un límite en el cual el desarrollo de la industria exige capacidad de innovación, de tecnología y de investigación. Si no hay investigación en eso, ¿cómo vas a avanzar?
El día que estemos llenos de enfermedades tropicales y no haya laboratorios que investiguen eso, ¿qué vamos a hacer? Conocemos todas las cepas de los mosquitos, de las enfermedades, etcétera. Nos van a arrasar. Y yo creo que ese es un tema importante. Tenemos que tener laboratorios. ¿Que queremos ser un país del primer mundo, un país industrializado y desarrollado? Bueno, pues, seámoslo, pero seámoslo pues con las cosas que eso exige, ¿no? Y la universidad, eso es por un lado, pero también los de la universidad somos unos caraduras, ¿no? Nos peleamos, no tenemos vínculos con la sociedad, o no hemos establecido vínculos con las empresas. En otros países las empresas invierten en las universidades aceptan eso y hay fuentes de financiamiento. Entre nosotros eso no está. Y para acabar, con respecto a los medios de comunicación, los medios de comunicación están preocupados de otros temas. Están preocupados los de política, metidos en los chismes cotidianos del Congreso y esas cosas. Y los problemas grandes se les pasan por la guacha, como decimos, ¿no? Eso sí, no sé, ¿cuándo han visto un reportaje sobre el tema del cambio climático? Una vez al año más o menos sale algo. No, los otros problemas son que dijo, que no dijo fulano, o si no, toda la información policial, crímenes y etcétera. Bueno, hay un tema de fondo que lo están sacando, que no me parece mal, que es el tema ni una menos, que se respete la situación de la mujer, pero eso es por la explosión de la sociedad que ha impuesto el tema, pero en temas ambientales no tiene peso. Y yo creo que, claro, el tema también en el ejercicio del gobierno, el tema ambiental ha quedado un poco, no se escucha nada, ¿no? No es un tema importante, y yo creo que es un tema importante que deberíamos trabajarlo. Y yo creo que los medios no les preocupa el tema, creo, ¿no? Esa es mi impresión, están en otra cosa, ¿no? Bueno, ese es mi querido Nelson, eso es mi idea, ¿no? Pero ojalá alguien me diga que es diferente, entonces me alegraré un poco, pero como lo veo, no veo mucho interés de los medios en esta problemática. El día que pasen cosas más graves, ahí van a comenzar a sacar, pero no se trata de que, haya... Creo que no puede decir nada de los medios tampoco, porque después se resienten y dicen que uno está en contra de la libertad de prensa, ¿no? No estoy en contra de la libertad de prensa, pero por lo menos que saquen las cosas que se tienen que escuchar, ¿no? Gracias, doctor Castro.